¿Cómo están, jóvenes? Buen día, ¿cómo están? Esta sería la tercera sesión del curso de psicología. Mi nombre es Jorge Vargas y bueno, voy a desarrollar el tema y posteriormente a la parte teórica, seguro que también vas a revisar el video de la resolución de las preguntas, ¿sí? Hoy hablaremos acerca de un proceso que propiamente nos convierte pues, en personas, ¿no? En seres humanos. Imagínate, cada uno de nosotros tiene una familia, tiene un lugar donde vive. Bueno, hemos nacido en el Perú, pero ¿qué hubiese pasado si tú hubieras nacido, por ejemplo, no sé, en Australia, en África, en China, en Rusia, en México, ¿no? Entonces tendríamos otras características, ¿no? No las físicas, ¿no? Las características físicas las mantendríamos, ¿no? El color de ojos, ¿no? Herencia genética de nuestros padres, de nuestros ancestros. Sin embargo, el dejo al hablar, el idioma, la forma de vestir, la manera de saludar incluso, creo que sería muy diferente. Justamente vamos a hablar el día de hoy acerca de este proceso de socialización, que vendría a ser un proceso propiamente de humanización. A través de la televisión y las diversas películas que se nos presentan, se ha popularizado la existencia de personas que en algún momento de su vida han compartido, ¿no? Su existencia, su vida propia, no propiamente con humanos, sino con animales, ¿no? En España hay un caso de un muchacho que estuvo eh, cuidando cabras durante mucho tiempo. El abuelo que lo criaba murió. Y este muchachito desde niño vivió de modo salvaje, ya nunca más nadie lo encontró. Vivió salvaje y aparentemente se hizo amigo con lobos, ¿no? Años después lo descubrieron, lo rescataron, lo volvieron a retornar a la sociedad, pero digamos que él no estaba acostumbrado, no se acostumbraba a las personas, ¿no? Hoy en día ya es un señor, un anciano, pero cuando él regresaba al campo aullaba y algunos lobos se acercaban, ¿no? O sea, él conocía un poco las madrigueras de los lobos y las costumbres de ellos. Víctor de Aveirón también fue otro personaje, un niño, ¿no? Encontrado en Francia. Víctor, lo puedes buscar, ¿no? El caso de Víctor de Aveirón. Se dice que este niño fue encontrado, bueno, vivía en el bosque salvaje, semidesnudo o desnudo. De vez en cuando se metía a las casas de algún pueblito, robaba comida o comía y luego se escapaba, ¿no? Como cuando un gato entra a nuestra casa, cuando un ratón entra a la casa, algo así. Una vez se metió por una ventana, cogió, comió, pero la ventana estaba alta y cuando quiso regresar, cuando quiso retornar, ya no pudo escapar y ahí lo atraparon. Fue estudiado por un médico, este médico le hizo varias pruebas y este Víctor se adaptó ligeramente a la sociedad, ¿no? Y así existen muchos casos de gente que dice haber visto este tipo de situaciones y lo puedes encontrar, ¿no? Buscar en internet, por ejemplo, puedes googlearlo como niños ferales, ¿ok? Niños ferales, o sea, los niños fiera. Hoy entonces hablaremos de estos casos, ¿no? Ya que mencionaremos como punto importante de la clase de hoy al capítulo de socialización. Los seres humanos, al nacer, tenemos un sistema nervioso, o sea, dentro del cráneo hay un cerebro, un encéfalo, que vendría a ser el soporte biológico de nosotros. El hecho de que yo esté hablando en este momento y el hecho de que tú puedas comprender lo que yo digo, tiene su base en estructuras que están en el cerebro, especialmente acá, en el lado izquierdo del cerebro, hay una zona que está hacia el polo frontal, que se encarga de la articulación de las palabras, y otra zona que está en el polo temporal, que se encarga de la comprensión o el entendimiento de las palabras. Se conoce como área de Broca, que es el área del habla, y la otra es el área de Wernicke o Wernicke, que es el área de la comprensión de la palabra. Si nos lesionamos esas áreas, no vamos a poder hablar. Si te lesionas el área de Wernicke, por más que te hable en castellano, no vas a entender lo que te digan. Entonces, hay algunas funciones que nosotros tenemos
que están garantizadas por, digamos, la buena función de algunas partes del cerebro. Pero el ser lo que somos, el definirnos como personas, el adoptar una identidad, por ejemplo, el practicar costumbres, ¿no? El tener ciertos criterios morales, ¿no? Ciertas costumbres, eso ya es propiamente asimilado poco a poco desde la sociedad e incorporada hacia nosotros. Entonces la moral es un elemento de carácter externo, pero conforme lo hemos ido viendo desde pequeños, las prohibiciones, no toques, pórtate bien, tiende tu cama, ayuda en la casa, ¿no? Lava la taza que utilizaste, etcétera, vamos incorporando ciertos criterios morales, ¿no? A nosotros, ¿no? Entonces formamos una moral personal que debe ser compatible con la moral social en la cual vivimos. Entonces a eso le llamamos proceso de socialización, ¿no? El hacernos propiamente humanos, el hacernos personas. Nacemos como una entidad biológica, pero nos convertimos en personas. El objetivo o los objetivos de la clase de hoy serán, uno, comprender la definición de qué es socialización. En segundo lugar, vamos a comentar, ¿no? Cuáles son los principales agentes de este proceso de socialización. Y tercero, bueno, diferenciar las diversas manifestaciones del proceso socializador. ¿Qué es socialización? Bueno, nosotros los seres humanos no solo nos adaptamos biológicamente, nuestra especie ha logrado sobrevivir gracias a que se supone, ¿no? Somos animales racionales que en lugar de modificar nuestro cuerpo, como las jirafas, ¿no? Las jirafas vienen de generación en generación, miles de generaciones, cientos de miles de generaciones. Seguro que las jirafas en algún momento, de acuerdo a la teoría digamos, de este proceso de evolución, pues las jirafas no tenían ese cuello largo que hoy en día tienen, ¿no? Sino sus antecesores, ¿no? Cientos de miles de años atrás, o miles de años atrás, pues tenían cuellos cortos, ¿no? Pero como sobrevivían comiendo, pues, ¿no? Las hojitas de las ramas de los árboles que estaban arriba, y entonces las crías de las crías de esas crías comenzaron a nacer seguro con ligeras variaciones de cuello, ¿no? Y resulta de que las jirafas o los animales que tenían cuellitos un poco más largos lograban sobrevivir a periodos de sequía y los que tenían cuellos cortos se morían, pues, ¿no? Entonces, estas jirafitas que tenían cuellos un poquito más largos, al sobrevivir se apareaban entre ellas y nacían pues otras jirafas y las crías de esas crías nacían con cuellos un poquito más largos. Y así cientos de años después o miles de años después tenemos las jirafas que conocemos hoy. En el humano no ha pasado eso. Nosotros hemos dejado de tener cambios desde hace más o menos, se dice que aproximadamente 10.000 años atrás. O sea, hace 10.000 años atrás dejamos de cambiar nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo, el cuerpo humano, es tal como lo ves desde hace 10.000 años atrás. Pero entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Por qué, por qué no cómo así hemos logrado adaptarnos? Porque ya no transformamos nuestro cuerpo, sino que nuestro cerebro ha evolucionado y este cerebro, con los contenidos que tiene, logra modificar el ambiente. O sea, no necesitamos que nos crezcan plumas y alas para volar. Nosotros construimos máquinas que vuelan, aviones. No necesitamos tener branquias para explorar el profundo del mar. Tenemos escafandras, submarinos o máquinas que viajan, pues, ¿no? Debajo del agua. Y así, ¿no? Sin embargo, hay otras cosas que todavía digamos, estamos limitados, ¿no? O sea, tenemos todavía procesos de enfermedad, ¿no? Por ejemplo, el hombre está tratando de descubrir la cura contra el cáncer. Se ha estudiado a los tiburones y a los tiburones no les da cáncer, por ejemplo. Entonces, el humano está estudiando a los tiburones para ver qué tienen los tiburones, ¿no es cierto? Que podría replicarse en los humanos para que los humanos no tengan cáncer. ¿Viste? O sea, todavía tenemos ciertas limitaciones, ¿no? ¿Qué es la socialización entonces? Uno es lo biológico. El factor biológico nos ha permitido tener las características físicas que tenemos hoy. Pero tenemos otro elemento más, ¿no? Que es la sociedad, la cultura. Bueno, hoy, por ejemplo, estamos viviendo una época de clases virtuales, ¿no?
este es un ejemplo de clase virtual, ¿no? Es una clase asincrónica, ¿no? Yo estoy grabando esta clase para entregártela a ti, de tal manera que tú en el momento que desees la vas a escuchar, la estás escuchando, y a partir de lo que yo te voy a comentar, vas a responder seguro algunas preguntas, ¿no?, que te vamos a dejar. Entonces, estamos en un proceso de transmisión, pero esta transmisión sería una transmisión asincrónica, ¿no es cierto? Asincrónica, ¿viste? Y se supone que tú estás escuchando la clase y vas a recoger algún tipo de información para ti y esa información la vas a guardar y espero yo te sirva para poder contestar alguna pregunta que venga en tu examen de admisión, ¿no? En la uni o en la universidad que tú decidas postular. Entonces, estamos socializando. ¿Esa socialización qué es entonces? Es un proceso progresivo de asimilación de las normas, las costumbres, los patrones de comportamiento, ¿no?, de nuestro entorno, ¿no? Es la asimilación de esos patrones, incorporarla en nosotros para que eso nos permita ser personas, ¿no? O sea, dejamos de ser un simple animal, un organismo, y comenzamos a ser personas. Tenemos un nombre, ¿no? Un apellido, o sea, ¿y qué es un apellido? Es una marca, dicen, ¿no? Es una marca del grupo al que pertenecemos, ¿no? Entonces, eso es la socialización. Ahora, en ese proceso de socialización vamos interactuando. ¿Qué es la interacción? La interacción simplemente es la influencia, ¿no? Es una influencia recíproca entre las personas. Pero como bien dice acá nuestro pequeño cuadro, ¿cierto? Acá, este cuadrito aquí abajo. Mira, dice que este proceso de interacción no solamente es de persona a persona, puede haber interacción de una persona hacia un grupo. En ese caso podríamos hablar de liderazgo, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, influyes sobre un grupo, entonces diríamos que tú eres un líder. Y en general, y hoy vamos a hablar también de los líderes, ¿ya?, en un instante. Entonces, en general, en todo grupo hay un líder o hay varios líderes, ¿no? Y también hay la relación que existe entre grupo y otro grupo, ¿no? De un grupo a otro grupo, ¿no? Ese es el proceso de interacción social. La interacción social es, digamos, momentánea, ¿no? En este momento, de repente, yo estoy influyendo sobre ti a través de un video, ¿cierto? Eh, Otras personas pueden influenciar sobre mí. Camino por la calle, me saludan y yo contesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Disculpa, no te había escuchado, le digo, ¿no? Y entonces hay influencia recíproca, ¿no? El hecho de que mi vecino y yo nos saludemos también hace que otro pequeñito, ¿no es cierto?, un niñito del barrio, escucha que las personas se saludan y él también aprende a saludar. Así como en tu casa de repente, ¿no? Quizá alguien estornudó y tú le dices salud. Y un bebito, un niñito, conforme escucha esas cosas, en algún momento cuando alguien estornuda, el pequeñito de repente no sabe hablar bien, ¿no? Salud, ¿no? O sea, nos está deseando que tengamos buena salud. Eso es interacción social. La socialización tiene algunas características importantes que debes tomar en consideración. Primero, mira, la socialización es dinámica. El proceso socializador es dinámico. ¿Y por qué es dinámico? Porque genera cambios. Genera cambios tanto en el individuo como en la sociedad. Por ejemplo, en el individuo, ¿cómo lo cambia? Claro, cambia su forma de pensar, su forma de actuar, ¿viste? A través del tiempo, desde niño hasta grande, pues cambia, ¿no?, la manera de conversar, la manera de enfrentar los problemas, ¿viste? O, por ejemplo, se puede ir a vivir a otro país, ¿no? Y cambia sus preferencias de alimentación, ¿ah?, algunas costumbres. Y los cambios en la sociedad, sí, también la sociedad cambia, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿no?, muchos años atrás, acá en Perú, no hablemos de Perú, ¿no?, hablemos de Latinoamérica. Aquí en Perú, aquí en Latinoamérica, hace muchos años atrás, no se permitía, ¿no?, que las mujeres, por ejemplo, tengan derecho al voto, ¿viste? Y con el tiempo se ha logrado. Mira, la sociedad como cambia, ¿ves? Ha cambiado, ¿no? Se ha vuelto más flexible y obviamente más racional, pues, ¿no? Obviamente, ¿no? Una mujer no podía estudiar, o sea, no se le permitía estudiar. Que una mujer estudie era poco frecuente. Hoy, por ejemplo, las universidades están pobladas de mujeres, ¿no?, que han alcanzado también niveles académicos muy buenos.
Entonces, la socialización genera cambios. Segundo, la socialización es constante. ¿Por qué? Porque es permanente. Desde que naces hasta el día que nos lleguemos a morir, vamos a estar socializando. Tercero, la socialización es homogenizadora. ¿Por qué? Porque nos hace homogéneos, nos hace iguales al grupo al que pertenecemos. Si yo hubiese nacido en una comunidad asháninca, entonces también hablaría el dialecto, el idioma, el lenguaje asháninca, ¿no? Me pintaría el rostro, ¿no? También, ¿no? Para mostrar de repente mi posición social, mi jerarquía, si soy soltero, soy casado, o si es que tengo cierta cualidad, ¿no? Me pintaría en el rostro, ¿viste? Si hubiese nacido en otro lugar, entonces me hubiese socializado de un modo semejante a mi grupo. Eso es homogenizador. Tercero, la socialización también es individualizadora en el sentido de que, si bien es cierto, voy a ser semejante a mi grupo, pero también voy a formar una identidad propia, única, ¿no? Voy a formar mi propia personalidad. Y es universal porque la socialización está presente en todo grupo humano. Hace algunos años atrás, y hasta ahora existen, ¿no? En lo profundo de la selva amazónica existen grupos, tribus, que no prefieren contactarse con con las comunidades, ¿no? Viven así al margen. Son nómades, ¿no? Porque viajan de un lugar para otro, ¿no? Algunos vuelos de avionetas y de helicópteros han fotografiado y filmado a estos grupos, ¿no? Cuando se ha querido contactar con ellos, imposible, no los puedes encontrar, se escapan, ¿no? Prefieren mantenerse aislados. Por eso son llamados grupos no contactados. Son los grupos no contactados, ¿no? Están entre el límite entre Perú y Brasil o en zonas amazónicas poco exploradas, ¿no? Ahí viven, ¿viste? Ahí también entre ellos, seguro que los padres enseñan a los hijos cómo cazar, cómo pescar, ¿no? Qué plantas son medicinales, qué plantas son tóxicas, ¿viste? Entonces hay socialización, ¿no? Es universal. ¿Quiénes son los agentes de socialización? Se llama agentes de socialización a las instituciones que socializan, o sea, quienes llevan a cabo la socialización. Entre ellos, el más importante, la familia. Es el primer agente socializador, ¿sí? Allí, cuando nacemos y nos recibe la familia, por ejemplo, forma algo que se conoce en psicología como apego. El término apego está bien formulado. Apego significa el vínculo afectivo, ¿no? Entre el bebé y su cuidador primario. Ese cuidador primario puede ser el abuelo, puede ser mamá, puede ser papá, la abuela, puede ser la nana que lo cuida, ¿no? Y gracias al apego se forman progresivamente los sentimientos. Hay que recordar algo importante, ¿no? Nosotros, ya en tu primera clase, cuando hablaste de la psicología, te hicieron recordar que nosotros al nacer tenemos ya algunos procesos psíquicos básicos, ¿no? Por ejemplo, las emociones. Pero las emociones son diferentes a los sentimientos, ¿no? Los sentimientos son culturales, son socializados culturalmente, ¿ok? O sea, no nacemos con amor a la madre, por ejemplo, ¿no? Si de bebé nos ponen a otra mamá, pues la aprendemos a quererla, ¿no? Y a respetarla y a adorarla mucho. ¿Ves? Ese es el sentimiento, ese es aprendizaje. Gracias a esto, el niño, conforme va observando cómo se comportan su papá, su mamá, su abuelo, sus hermanos, también va adquiriendo una forma particular de comportamiento. Esa primera forma de personalidad se conoce como personalidad básica y la familia es responsable de esa formación. Entonces decimos que la familia es el primer agente socializador. ¿Ok? Se forma la personalidad básica, los sentimientos a partir del apego. Existen diferentes tipos de familia, ¿no? Por ejemplo, ya comentarles nada más, porque eso obviamente en un examen de admisión no viene mucho, pero bueno, sería bueno un comentario. Por ejemplo, existe una familia llamada familia nuclear. Por ejemplo, acá en el gráfico, en la foto puedes ver, ¿no? Papá, mamá y sus hijas. Ya, eso se llama familia nuclear, ¿no? Algunos dicen familia tradicional. Bueno, familia nuclear. Pero si en esta casa también viviera la suegra, ¿no? Por ejemplo, imagínate que en tu casa vive tú, tu papá, tu mamá, tus hermanos, pero también, ¿no? Tu casa es multifamiliar. En el segundo piso vive tu tío con su esposa, tu tía con, ¿no? Y tu cuñado, etcétera. Entonces, esa familia ya se llama familia extensa o familia extendida. Entonces, existe familia nuclear y familia extensa o familia extendida.
Y algunos dicen que también existe la familia monoparental, ¿no? O algunos dicen monopaternal, donde uno de los padres es el que cría a los hijos, ¿no? Por ejemplo, se divorciaron ya, y uno de ellos cría a los hijos, ya, esa es familia monoparental. El segundo agente socializador es la escuela. ¿Cuál es la diferencia entre la familia y la escuela? Que en la escuela, como segundo agente socializador, la información ya es sistemática, ¿no? No es que en casa también aprendemos mucho, pero en la escuela ya hay una sistematización en la transmisión de información. Por eso es que tienes una libreta de notas, una calificación, evaluaciones. Y la profesora o el profesor va evaluando los progresos que vas teniendo, ¿no? Ya, esa es la escuela. ¿Ok? En la escuela también aprendemos a tener jerarquía. Llego a primer grado, paso a segundo grado, ¿no? Qué envidia los que están en sexto grado, ¿no? Alguna vez voy a estar en sexto grado. Cuando llego a sexto grado, ¿no? Llegué, sexto grado, terminé la primaria. Pero, ahora llego, paso a primero de secundaria. Me falta un montón de tiempo. ¿Cuándo estaré en quinto de secundaria, no? O sea, también se aprenden jerarquías. Tercero, la comunidad. También es un agente socializador importante. La comunidad precisamente es la que homogeniza. Hace un rato te decía que la socialización es homogenizadora. Pues la comunidad es la que ayuda a ese proceso de homogenización. ¿Sí? ¿Qué aprendemos en comunidad? A trabajar en colectivo, a compartir, ¿no? Y existe un proceso de transmisión de creencias y especialmente de costumbres, ¿ya? Las creencias son un conjunto de ideas que tenemos y que las transmite nuestra comunidad. Y las costumbres son comportamientos comunitarios, comportamientos sociales que se presentan en la comunidad. En un instante lo vamos a ampliar. Pero también de importante son los medios de comunicación. Ahí vamos a tener un poquito de cuidado porque en examen de admisión UNI a los medios de comunicación lo presentaron con como así mira, con este término, ¿no? Lo llamaron más media, ¿ok? O sea, les voy a llamar medios de comunicación o más media. ¿Qué quiere decir eso? Se refiere a los medios de comunicación masiva, ¿ya? Con este término vino en la UNI una vez. Entonces, la radio y la televisión definitivamente tienen influencia muy poderosa sobre el comportamiento de las personas. Fíjate nada más, ¿no? A partir de la pandemia y este año se discute, se dialoga, se cuestiona, se pelea, ¿no? Sobre las vacunas, que faltan vacunas, que a quién se debe vacunar, que por qué no se vacuna, que el gobierno corrupto se ha vacunado, etcétera. Mira cómo los medios de comunicación difunden mucho esto. Pero también en Internet, ¿viste? ¿Has escuchado hablar de las famosas fake news, ¿no? O sea, las noticias falsas. O sea, a veces uno entra a internet y sale cada cosa, y a veces quien no está preparado, quien no tiene buen criterio, al toque lo copia y lo comparte, ¿no? ¿Cuántas cosas habremos compartido en WhatsApp y en Facebook que luego nos hemos percatado de que no era correcto, ¿no? Era una noticia falsa, un fake news, ¿no? Entonces, los medios de comunicación ayudan a socializar, pero también podrían generar perjuicio, ¿ok? Perjuicio. Lo que escucho en la radio y la televisión genera opinión pública. O sea, la opinión pública no es la opinión de una persona, sino de una masa de gente. Y especialmente sobre temas de interés general, de interés nacional. ¿Ya? Muy bien, pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Te decía que la familia hay tipos de familia, ¿ok? Hay tipos de familia. Familia nuclear, te repito, familia nuclear, que es la familia constituida solamente por la pareja de esposos y sus hijos. O sea, papá, mamá y los hijos. Esa es familia nuclear. Pero si está papá, mamá, hija, hijo, bueno, ¿no? Pero también está la hermana, ¿no? O sea, la cuñada del señor, ¿no? El cuñado también, de repente. Y el abuelo, ¿no? Esa familia se llama familia extendida o familia extensa. Cuando en casa también viven los abuelos, si te has dado cuenta, porque muchos de nosotros solo vivimos así, ¿no? En una casa donde vivo con mi papá, pero también vive mi abuelo, pues resulta curioso porque nuestros padres a veces nos tratan de imponer ciertas reglas, pero los abuelos las rompen, ¿no es cierto? A veces nosotros somos, a ver, ¿cómo diríamos esto? Somos engreídos por los abuelos, pero los padres tratan de discutir, ¿no? A veces, no, papá, pero él es mi hijo. Y el abuelo dice, está bien, pues él es tu hijo, pero yo soy tu papá.
Por lo tanto, yo tengo más jerarquía, así que, ¿no? Cuidado, ¿no? Déjame mi nieto, yo lo voy a criar a mi estilo. ¿Qué son los estilos de crianza? Los estilos de crianza son las formas como las familias, en este caso los padres, crían a los hijos y los orientan hacia un objetivo, hacia un desarrollo. Algunos estilos de crianza pueden ser muy estrictos y otros más ligeros. Por ejemplo, mira, se mencionan 4 estilos de crianza y se habla del estilo autoritario, el estilo permisivo, el estilo negligente, ¿no? O desapegado, dicen algunos, y el estilo democrático. Al estilo democrático también lo puedes encontrar con otra denominación, ¿ok? Por ejemplo, a ese estilo también se le puede llamar estilo autoritativo. Ten cuidado, ¿no? Ten cuidado, ¿ya? O sea, toma nota de esto, ¿ya? Toma nota. Mira, se llama estilo democrático o autoritativo. No lo vas a confundir, ¿ok? Profesor, pero se parece mucho a autoritario, ¿no? Claro. ¿Qué tal en un examen te ponen una pregunta sobre un estilo autoritario y de repente tú marcas autoritativo? No es igual, ¿no? El autoritario es la crianza exigente, ¿no? Hay un control exigente, ¿no? Y hay poca expresión de afectos, ¿no? Los padres suelen ser castigadores, ¿no? ¿Es cierto? Ahí está, ¿no? Estilo autoritario, ¿no? O sea, llaman la atención, gritar, ¿no? Y son los padres los que toman la decisión, ¿no? Y los hijos son los que deben callar y obedecer. ¿Esto qué consecuencias podría traer? Podría traer que puede haber una disminución en la autoestima de los hijos, ¿cierto? Y una desconfianza en su capacidad para tomar decisiones, porque siempre los padres han decidido y ellos de repente no. Segundo, el estilo permisivo. Este niño hace travesuras, salta, corre, rompe la malla, no sabe qué hacer. Entonces, cuando hay una deficiencia en el control del comportamiento de los hijos, ¿no es cierto? Cuando hay una excesiva, hay a veces hay un excesivo cariño, ¿no? Tanto lo quiero a mi hijo que lo dejo que haga lo que quiere, pues. A eso es ser permisivo. Permisivo viene de permitir, o sea, yo le permito a mi hijo, ¿no? Que haga lo que quiera. ¿Ah? Tercero, el estilo negligente. Es un estilo descuidado. Hay poco control, pero también hay poco afecto. O sea, como algo así como un desinterés, ¿no? Hay un desinterés. Usualmente los padres negligentes o desapegados dejan la crianza de los hijos a cargo de otros. O sea, que lo críe el abuelo, que lo críe, bueno, no sé, la abuela. Pues, yo no tengo tiempo, no puedo. O de repente hasta no quiero. Mira, por ejemplo, esta mamá, ¿eh? Está atenta al celular y mira dónde deja a su bebé, en el piso, mira. ¿No es cierto? Terrible, ¿no? Qué imagen. Y el estilo democrático o autoritativo, donde hay un control, no exigente, pero un control moderado del comportamiento. O sea, se establecen normas de convivencia, ¿no? Esas normas de convivencia se conversan en casa, ¿sí? Y hay una buena expresión de afectos, ¿no? No es ni mucha ni poca, pero hay una buena expresión de afectos, ¿no? O sea, se expresa lo adecuado, ¿no? Ese es el estilo democrático. En el estilo democrático diríamos que este estilo es el mejor de todos, porque genera también que los hijos entiendan que ellos cuando deciden o cuando opinan, su opinión se escucha, ¿no? O sea, los padres escuchan la opinión de los hijos, ¿no? Y entonces se toman decisiones en función de la opinión de todos los integrantes de la familia, ¿ok? Manifestaciones del proceso socializador. Dentro de la socialización encontramos algunas expresiones que son muy importantes, ¿no? De tomar en consideración. Una de ellas es la imitación. La imitación, como puedes leer acá, es el primer mecanismo de aprendizaje. Incluso un bebé recién nacido puede imitar a un padre. Sí, se ha hecho investigaciones, ¿no? Un bebé recién nacido lo ponen frente a frente a un adulto, ¿no? Frente a frente al investigador, está frente a frente. El investigador saca la lengua, ¿no? Saca la lengua. Dos, tres, y la repite varias veces. El bebito en algún instante observa. ¿Y qué hace el bebé? Abre la boca y saca la lengua también. Si hay imitación. Se dice que tenemos a nivel del lóbulo frontal unas neuronas especiales llamadas neuronas espejo. Gracias a ellas dicen que se imita.
Entonces la imitación es un mecanismo para ir, eh, digamos, copiando comportamientos que luego son asimilados por mí. ¿Qué cosa puedo copiar? El lenguaje, por ejemplo, ¿eh? Puedo copiar las costumbres, la manera como mi papá habla, cómo se comporta en casa. Si en una familia es común que la gente hable lisuras y nace un niñito en esa familia, te aseguro que ese pequeño va a considerar que hablar lisuras es algo normal y en algún instante lo va a repetir. La imitación entonces es un mecanismo poderoso, ¿no es cierto? Ahí pues lo puedes ver, ¿no? Una niña que está poniéndose los tacones de su mamá, ¿viste? Segundo, la sugestión es la influencia inmediata que ejerce una persona sobre otra, a veces obligándolo o a veces sin querer. O de repente, también los medios de comunicación, por ejemplo acá, ¿no? ¿No? Métele un gol, ¿no? Dicen, ¿no? Métele un gol. Están hablando de una crema, digamos, protectora de la piel, ¿no? Si podemos observar, mira, vamos a observar acá, fíjate, métele un gol al melanoma. O sea, es una crema para cuidar la piel, ¿no? Un protector solar, ¿no? Entonces, la publicidad tiene diversas formas, ¿no? Para que pueda de alguna manera influenciar sobre nosotros. Bebidas gaseosas, bebidas alcohólicas, cigarrillos y es más, cosas que incluso no necesitamos comprar, por publicidad a veces lo consumimos. Sócrates, se cuenta que Sócrates, el filósofo de la antigüedad, algunos consideran que fue el padre en realidad de la filosofía, pero otros consideran que ha sido uno de los más importantes filósofos, fue maestro de Platón. Sócrates cuentan que un día caminaba por alguna ciudad y entonces se acercó a un gran mercado. En ese tiempo el mercado tenía un gran toldo enorme y el comerciante había traído cosas de diferentes partes del mundo que había recolectado y las vendía, ¿no? Y como Sócrates nunca había ido a un mercado, el día en que fue al mercado la gente lo siguió, ¿no? Ah, el maestro está yendo al mercado. ¿Qué, qué cosa le interesará? Dice, ¿no? Entonces Sócrates cuentan que caminaba y sus discípulos atrás los veían, ¿no? A ver qué cosa va a comprar el maestro, ¿no? Qué sorprendente. Nunca ha ido, pero esta vez ha ido, ¿no? Al mercado y ¿qué comprará? Dice que Sócrates miraba de un lado para otro, ¿no? Con las manos así hacia atrás, ¿no? Así caminaba, mirando, mirando. Y en eso se paró en medio de todo el mercado mirando todas las cosas y dijo, tantas cosas que no necesito, dicen. Tantas cosas que no necesito. Dio media vuelta y se fue. ¿Qué lección podemos sacar de esta experiencia que cuentan o que narran que hizo Sócrates? Eh, Cuando veas una publicidad y se te antoje comprar algo, hazte la pregunta, ¿qué pasaría si no me lo compro? Y si tu respuesta es nada, entonces vale la pena no comprarlo. Mejor ahórrate ese dinero, ¿no? En estos tiempos de pandemia, que todavía esto seguro va a continuar, vale la pena todavía, creo que ahorrar, ¿no? Tercero, el rumor. Mira estas chicas, ¿no? Están hablando entre ellos, ¿no? ¿Te das cuenta? Como por ahí de repente alguna comenta, ¿no? ¿No? Ellos están comentando, hablando, ¿no? Quizá un chisme de oficina. Ese es el rumor. Conforme pasa, ¿no? Seguro que ella lo cuenta y ella lo va a contar a otra y el contenido ya cambió. Entonces se dice el rumor que es información ambigua, de origen desconocido, porque te apuesto que de repente ella no lo originó, quizá ella también lo escuchó. ¿Ve? Conforme se va transmitiendo, se va modificando. Es el famoso teléfono malogrado, el telefonito malogrado. Y una manifestación muy importante, propiamente humana, es el lenguaje, ¿no? Refiriéndose a un conjunto de códigos que facilitan la comunicación. El lenguaje y la comunicación, especialmente, puede ser verbal, pero también puede ser no verbal, ¿no? En ese proceso de comunicación, los gestos son muy importantes. El tono de voz, muy importante, ¿no? El lenguaje, ¿ok? Pero no son las únicas manifestaciones del proceso socializador. También, por ejemplo, podemos encontrar acá a las creencias, aquí, ¿no? Por ejemplo, en la procesión del Señor de la Milagro, ¿no? Puede ser una costumbre, ¿no? Las creencias en el vudú, en la brujería, en las religiones, el horóscopo, ¿ya? ¿Qué son las creencias? Por lo general se definen como ideas irracionales porque no están demostradas, ¿no? O sea, no hay una demostración científica, ¿no? Estas creencias pueden ser diversas, ¿no? Por ejemplo, algunas están ligadas a tradiciones, ¿no? No vamos a la selva y encontramos que la gente no sabe, oye, no, en las tardes no,
No vayas a caminar por la selva solo porque te vas a encontrar con el Chuyachaki. ¿Cómo es eso, el Chuyachaki? Ah, bueno, la gente cree que el Chuyachaki es una especie de duende, una persona, ¿no? Que cuando se te presenta, se va a presentar siempre, no te va a mostrar sus pies detrás de un matorral, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un pie humano y un pie de cabra, entonces no quiere que tú te des cuenta. Y el Chuyachaki, en lugar de ayudarte, más bien te dice, ah, sí, claro, por ahí, por ahí, por ahí, si caminas de frente, por ahí vas a estar, ahí regresas al pueblo, más bien te hace perder, dice. Es una creencia, ¿no? En Cerro de Pasco y en otros lugares mineros, se cree que dentro de las minas existe una especie de personaje pequeñito, ¿no? Una especie de duende de las minas que se llama Muki, ¿no? El Muki, el Ekeko y cosas así. También se dice, por ejemplo, que en las minas, en los socavones, no debe entrar una mujer, porque si entra una mujer, eso trae mala suerte. Por eso, cuando hay ingenieras de minas, los trabajadores de las minas no quieren que las ingenieras entren a las minas, ¿no? Prefieren que entren ingenieros varones nada más. Es una creencia también, ¿ves? La multitud y la muchedumbre. Mira, acá puedes ver dos cosas. Esta es una muchedumbre y esta es una multitud. Tú dirás, profesor, pero yo veo que en ambos hay gente amontonada, es igual. No, 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 mira. Esos chicos están en la puerta de la uni, ¿no? Entonces son estudiantes universitarios. Ellos, quizá acá están formando una muchedumbre, ¿sabes por qué? Porque comparten un espacio físico, pero ellos son más que una muchedumbre. Ellos son una multitud. ¿Por qué? Porque ellos, de repente, cuando estén separados, siguen siendo alumnos de la uni. Y no solamente están como alumnos ante esta pequeña protesta, sino también digamos, los que no están protestando también son alumnos de la uni. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre multitud y muchedumbre? Que la muchedumbre necesariamente comparte un espacio físico, pero una vez que dejan este espacio físico, dejan de comunicarse, ¿no? Ya no son un grupo. La muchedumbre es el conjunto de personas que por un momento determinado comparten un espacio físico, pero una vez que ya, digamos, se separan, ya dejan de ser muchedumbre. En cambio, una multitud es un conjunto de personas que tienen o que comparten los mismos intereses, las mismas convicciones, los mismos conocimientos, si quieres, y no necesariamente están en el mismo lugar. Pueden estar compartiendo un espacio físico o simplemente no, ¿no? Por ejemplo, a ver, si yo digo los alumnos de la Academia César Vallejo, ¿ve? Estamos en la Academia César Vallejo. Entonces tú eres alumna de la Academia César Vallejo. Pero no solamente tú que me estás escuchando, también tus compañeros que incluso de repente no están contigo, están cada uno en su casa. O los chicos que están en otros ciclos de la Academia Vallejo. Los chicos que están en un semestral o en un repaso. Ellos también son alumnos de la Academia Vallejo. Y no siempre están todos en un mismo salón, ¿te das cuenta? Esa es una multitud. Y las costumbres, que son comportamientos de masa. O sea, una costumbre, está mal decir, profe, yo tengo la mala costumbre o yo tengo la costumbre. No. Cuando se habla de una persona, se habla de hábito. Tú puedes decir, profe, yo tengo el mal hábito de fumar, o tengo el mal hábito de comer muchas grasas, o tengo el mal hábito de que no practico deporte. Ese es hábito. Costumbre es un comportamiento de masa, de grupos gigantes, ¿no? De amplios grupos. ¿Cuántas personas crees que van a la procesión? No van 10, no van 100, ¿sí? ¿Cuántas personas crees que practican el carnaval en Cajamarca cuando juegan? ¿Solo dos se echan agua, se pintan la cara? No, una cantidad enorme de gente. Esas son las costumbres, ¿no? Comportamientos grupales de comunidad. Las actitudes es otra manifestación que hemos querido trabajar aparte. Una actitud es una predisposición que la persona presenta ante algo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un prejuicio es una forma de actitud, pero negativa. Las actitudes pueden ser de agrado o desagrado, a favor o en contra, ¿no? Si yo voy, por ejemplo, a ver, si yo te pregunto, oye, tú, ¿qué opinas de la universidad? A ver, no sé, pues de la uni. Si tú eres un alumno que quieres postular a la uni, entonces seguro que, no, es la mejor universidad, ¿no es cierto? La más rigurosa, la que mejor trabaja. Los ingenieros salidos de ahí son los mejores, etc. ¿Y qué opinas de la universidad? No sé, la Cantuta. No, es solamente ahí estudian para ser profesor y bueno, no son rigurosos, no creo. Esa es una actitud, es una predisposición
para actuar de cierta manera ante algo. Y cuando digo para actuar ante algo, me refiero no solamente a comportamiento, sino también a palabra. Las actitudes tienen tres componentes. Uno es el componente cognitivo. El componente cognitivo de una actitud se refiere a lo que yo conozco o lo que yo creo. Las creencias son parte del componente cognitivo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una pregunta. A ver, dime, eh, ¿qué es? A ver, ¿cuál es la capital de Venezuela? ¿Ah? ¿Cuál es la capital? Hay algunos alumnos nuestros que son de Venezuela. Entonces, si tú conoces cuál es la capital de Venezuela, ya ese es tu componente cognitivo. ¿Ok? Segundo, componente efectivo. ¿Y qué sientes tú cuando ves, no sé, pues, ¿no? Amigos venezolanos en las calles trabajando, ¿no? A veces como ambulantes o en un restaurante o han hecho una pequeña empresa. Algunos dicen, profe, yo siento admiración porque, caramba, no estar en tu país y haber avanzado y hacer tu esfuerzo me parece admirable. Otros dirán, no, profe, no, me parece que es incorrecto porque los venezolanos están quitando este trabajo a los peruanos. Es algo que he escuchado bastante yo en la calle. Pero es el componente afectivo, es lo que sientes, ¿no? Ahí ya no es lo que piensas, es lo que sientes, ¿ok? Lo que sientes. Tercero, el componente conductual, es lo que haces. Esta es una foto clásica, ¿no? Salió en, esta pequeña ha sido famosísima, ¿no? Mira la cara que pone, ¿no? O sea, su carita me está diciendo que no está de acuerdo o que no está bien, ¿no? Alguien le está filmando, sin que ella se dé cuenta, le están filmando, y la persona que le está filmando le está haciendo muecas y la niñita lo está mirando así como que, oye, ¿quién es, no? Y este tipo que quiere, ¿no? Ya, entonces, el gesto, la acción, ¿no? El trabajo corporal, la palabra, el tono de voz, ese es el componente conductual. El componente conductual es lo que hacemos. Entonces, escucha, una actitud es una predisposición que tenemos para comportarnos de una determinada manera ante algo. Puedo comportarme de una manera ante una persona. Puede ser un policía. Si yo soy de un barrio y yo soy delincuente, cuando veo un policía digo, es policía. Pero si yo soy un muchacho que quiere ser policía, digo, policía, señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo voy a ser como usted, ¿no? O puedo expresar de repente ante los extranjeros, ¿viste? Hay gente que odia a los venezolanos, hay gente que los admira. Puedo expresar mi comportamiento o mi actitud ante una persona homosexual. Puedo decir, puedo rechazar, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Retírate, ¿no? No, yo no quiero amigos ni amigas homosexuales. O puedo decirle, caramba, ¿no? Bienvenido, ¿no? Está bien, puedes formar parte de nosotros, ¿no? De nuestro grupo. Entonces, esa es una actitud. Y como te decía, un prejuicio vendría a ser una actitud, pero de característica negativa, ¿no? El prejuicio tiene una característica muy importante, no tiene base en la experiencia directa, por eso se llama prejuicio. Juicio, un juicio es una proposición. Si yo digo, ¿no? Los perros son mamíferos, ese es un juicio, ¿ok? Los gatos son felinos, es un juicio. Pero si digo los gatos, yo no quiero criar gatos porque los gatos son diabólicos, ¿eh? A decir los gatos son diabólicos, o sea, eso ya es un prejuicio, ¿no es cierto? Los prejuicios, entonces, no tienen base, son injustos, no tienen base real, ¿no? Se fundan en elementos o en ideas irracionales, ¿no? Es una opinión preconcebida, prejuicio, ¿no? Es algo ya anticipado. Y también hablaremos de los grupos. Un grupo es un conjunto de personas, ¿no? Mm, pero para ser grupo, estas personas comparten ciertas necesidades, pero también hay una organización entre ellos, ¿no? Hay una relación de comunicación, hay un tipo de comunicación, hay objetivos que ellos están buscando, ¿no es cierto? Se reparten responsabilidades y uno o algunos de los integrantes ayudan a direccionar el trabajo o la actividad de los demás. Ese es el líder o los líderes. Los grupos se clasifican de esta manera. Hay dos tipos de grupos.
Bueno, al menos en el tipo de trabajo que tenemos a nivel preuniversitario, ¿no? Ya a nivel de la universidad, cuando se estudia en los grupos, hay una clasificación bastante amplia, pero vamos a hablar de esta clasificación porque esa es la que usualmente viene en un examen de admisión. Algunos dicen grupo formal y grupo informal. Lo correcto es grupo formalmente constituido y grupo informalmente constituido. Un grupo formalmente constituido es aquel que ha sido previamente planificado. ¿Ok? Por ejemplo, mira, la academia. La academia es un grupo formalmente constituido. Una característica importante es que hay normas explícitas, o como dice ahí, ¿no? Normas y criterios bien definidos, ya establecidos. Por ejemplo, tú como alumno de la academia, tú tienes ciertas obligaciones como alumno, pero también tienes derechos, o sea, tienes derechos y obligaciones formalmente establecidos. ¿Mm? Te puedes descargar el reglamento interno del alumno. Te puedes descargar de acá de la página de internet de la academia. Te puedes descargar el manual de tu intranet, ¿no? Ahí está el manual digamos, del estudiante, ¿no? Entonces, hay un grupo formal. Los grupos formales establecen ya ciertas responsabilidades, ¿no? Como te decía, ¿no? Las obligaciones que tengo yo como alumno, pero también están mis derechos, ¿no? Y hay una organización, por ejemplo, se te pone un horario de clase, ¿te das cuenta? El otro grupo se llama grupo informalmente constituido. ¿Por qué se llama así? Porque, bueno, no ha sido planificado. A veces se estructuró de manera así espontánea. Por ejemplo, tú estabas caminando por la calle, de casualidad, ¿no? Se encontraron tres amigos en la calle, ¿no? Oye, qué gusto, ¿no? Tus amigos de promoción. Y se pusieron a conversar ahí, ¿no? Charlaron de repente media hora, conversando, 20 minutos, media hora charlando, preguntándose cómo está, compartiendo números telefónicos, ¿no? Y contactos de WhatsApp. Y luego se despidieron. Mientras estuvieron los tres juntos, ese grupo se llama grupo informalmente constituido. O por ejemplo, ¿no? En tiempo de mundial, cuando hay un mundial de fútbol y el señor no llega a su casa y justo pasa por delante de un centro comercial donde hay un enorme televisor y ya están pasando el partido, y él se queda a mirar el partido, ¿sí o no? Ya, entonces, y no solamente está él solito, ¿no? Hay varios que están ahí mirando el partido. Todo ese grupo que está mirando el partido de fútbol en el escaparate de ese centro comercial, ese grupo se llama grupo informalmente constituido. Cuando se acaba el partido, se desarma el grupo. Esa es la característica de un grupo informalmente constituido. Un grupo formalmente constituido no. O sea, un grupo formal es un grupo duradero. Un grupo informal es de corta duración. ¿Ok? Un grupo formal tiene reglas explícitas. Un grupo informal tiene reglas tácitas, ¿no? O sea, se supone que cada uno, lo que tiene que hacer, cada uno ya sabe lo que tiene que hacer. ¿No es cierto? Y en todo grupo vamos a encontrar siempre líder. El liderazgo es la capacidad que tiene una persona para influenciar sobre los demás, para direccionar al grupo a la consecución de sus objetivos. Ese es el líder. Un líder principalmente debe tener estas características. Debe ser proactivo, o sea, tener siempre iniciativa. ¿Ok? Si tú eres el que siempre pone las pilas, el que siempre dice qué hay que hacer, ¿no? En el grupo, entonces tú eres un líder. Un grupo no siempre tiene un líder, ¿no? Puede tener dos o más líderes. Segundo, un líder debe tener una buena capacidad de establecer comunicación y relacionarse con los demás integrantes, o sea, debe tener muy buenas habilidades sociales. Tercero, un líder debe tener asertividad. ¿Y qué es la asertividad? Es la comunicación adecuada, o sea, saberse comunicar respetando los derechos de los demás, pero haciendo también respetar nuestros derechos. Y un líder debe saber coordinar el trabajo en equipo, el trabajo colectivo, o sea, debe conocer las características de cada integrante para poder utilizar esas cualidades en la resolución de situaciones problemáticas. ¿Ok? Ahí vemos un ejemplo, ¿no? Un líder está organizando a su grupo de cómo podríamos, por ejemplo, darle solución a un problema, de qué se podría encargar cada uno de ellos y cómo deberían interactuar. Tipos de líder, ya para finalizar. Tenemos al líder autoritario. Un líder autoritario es aquel que se impone, ¿no? Impone por fuerza a veces, ¿no? Produce hasta temor, ¿no?
Los demás a veces no le quieren decir nada porque nos llama la atención o nos grita o reacciona mal. Entonces a veces, bueno, obedecemos lo que dice, ¿no? Clásico es a veces, ¿no? En el trabajo el jefe, pues, ¿no? El gerente, el jefe que nos ordena. Ese sería el líder autoritario. También tenemos al líder permisivo. Mira, ¿qué dice este líder que está acá? Quien lidera menos, lidera mejor, dice. O sea, lo deja a su grupo permisivo. Es parecido al estilo de crianza que te comentaba yo de los padres. El líder permisivo tiende a ser irresponsable, descuidado, pierde el principio de autoridad. O sea, no impone autoridad, no impone normas, ¿no? Deja que los demás hagan las cosas porque así supuestamente se gana, pues, ¿no? El ser líder. Y el tercer tipo de líder es el líder democrático. Un líder que más bien busca mantener unido al grupo, ¿no? Inspira en cada uno de los integrantes el desarrollo de sus cualidades. Y es más, a veces incluso comparte, ¿no? El liderazgo con alguno de ellos para irlo entrenando irlo formando también como líder, ¿no? Al otro, ¿ok? Tiende a ser conciliador, tiende a ser un sujeto que practica la democracia y una muy buena comunicación entre todos los integrantes, ¿ok? Muy bien, chicos, les agradezco mucho su atención y bueno, ¿no? Finalizo ya el video saludándolos y motivándolos pues a buscar seguir, ¿no? Estudiando, revisando nuestros videos, eh, descargando preguntas, solucionarios, preguntando a los profesores, ¿sí? Un fuerte abrazo, muchas gracias por su atención. Seguro que después de contestar algunas preguntas, también vas a visualizar el video, el próximo video que voy a desarrollar con la resolución de las preguntas de nuestra práctica. Hasta nuestra próxima, hasta nuestro próximo encuentro, ¿no? Chao, chao, nos vemos.